Bien, buenos días con todos. Hoy vamos a realizar la capacitación sobre hipoacusia inducida por ruido. Voy a compartir la pantalla. Bien, prevención de hipoacusia inducida por ruido. Eh, el nombre de hipoacusia inducida por ruido hace alusión a sordera profesional. La sordera profesional es lo que se conoce en salud con este nombre técnico, hipoacusia inducida por ruido. Y para todos, digamos que todos sabemos que el ruido pues es un sonido desagradable. Nadie que trabaje expuesto al ruido podría decir yo trabajo en óptimas condiciones, yo me siento cómodo trabajando bajo el ruido. El ruido no solamente genera sordera, sino también otros múltiples efectos que los vamos a ver más adelante. Y miren, de manera general, Mm, el oído en realidad es una estructura muy compleja. Lo que nosotros vemos es solamente el oído externo, la parte más externa, ¿no? Sin embargo, el oído tiene también una estructura media y una parte interna. Y en la parte interna, acá donde yo estoy señalando, está el nervio auditivo, esta estructura de color amarillo. El ruido justamente daña esta estructura, el nervio auditivo. Entonces, al dañar una estructura nerviosa, se dice que es una enfermedad irreversible, es decir, que no tiene cura, porque no existe un tratamiento que permita regenerar estructuras nerviosas. Digamos, ese es el mayor problema, ¿no?, de la exposición sin un control al ruido, ¿no? Porque sabemos que puede ocasionar sordera irreversible. Bien. Les decía, el ruido no solamente provoca sordera. En realidad, si hoy, por ejemplo, nosotros nos exponemos al ruido, vamos a, al término de nuestra jornada, y si nos exponemos al ruido sin protección, pues vamos a experimentar dolor de cabeza, malestar, incluso el colaborador expuesto al ruido podría estar un poco ansioso, irritable, le dan una orden, responde de mala manera, y en realidad es porque es un mal trabajador. No, lo que pasa es que el colaborador ha estado expuesto al ruido sin una protección. Y la ansiedad, la irritabilidad también es otro efecto provocado, provocado por el ruido. También dificultad para conciliar el sueño. Se dice que la exposición no protegida, exposición al ruido no protegida puede provocar insomnio. También puede provocar náuseas, ¿no?, mareos y bueno, la sordera, ¿no? Bien. Em, Existe un cuadro en el que el paciente, eh, digamos, menciona, de que sufre de una sensación de zumbido, esa sensación de zzz, ese zumbido, doctora, yo tengo esa sensación de zumbido, esa sensación es predominantemente en las noches. Muchas veces cuando identificamos este signo en el paciente o este síntoma en el paciente, ¿no? Y sabemos que es un trabajador expuesto al ruido, podríamos ya iniciar una sospecha de que el trabajador está sufriendo un cuadro de sordera profesional, porque este zumbido, que en salud le llamamos el nombre de tinnitus, muchas veces es indicador de que el colaborador ya podría estar iniciando un proceso de sordera. Sin embargo, doctora, yo no estoy expuesto al ruido, no trabajo expuesto al ruido, pero experimento esa sensación de zumbido. En ese caso, también esa sensación de zumbido, el tinnitus, podría ya indicar que el colaborador ha tenido una infección o en el oído, una infección que no ha sido bien curada. Podría ser también que indique que el paciente tiene un tapón de cera impactado, ¿no? O también la misma hipoacusia provocada por la edad. Entonces, este signo, este síntoma va a ser indicador de muchos cuadros, pero si hablamos de trabajadores expuestos al ruido, podría indicarnos ya la sordera profesional o el inicio de la sordera profesional. Les decía, ¿no? El nombre o el sinónimo de la sordera profesional es hipoacusia inducida por ruido. Esta enfermedad en realidad ocurre principalmente en personas mayores de 40 años. Pero esto no siempre se cumple. Hay pacientes que tienen 50, 55 años y tienen audiometrías totalmente normales. Y jóvenes que les realizamos audiometrías, jóvenes de 20, 25 años y ya tienen cierto grado de sordera. ¿Por qué? Porque cada vez es más común el uso de dispositivos como los audífonos, ¿no? Y estos dispositivos tienen tanta capacidad de memoria que pues, el trabajador puede pasarse horas de horas escuchando música en estos dispositivos, y escuchar música con audífonos también daña la salud auditiva. Bien,
La sordera profesional o hipoacusia inducida por ruido es una enfermedad muy bien reconocida dentro de nuestra normativa. Dentro de nuestra normativa existe una lista de enfermedades profesionales y está muy bien reconocida, ¿no? Acá el diagnóstico de sordera profesional. Em, ¿Qué va a favorecer que el paciente presente un cuadro de sordera profesional? Pues obviamente en trabajadores que están expuestos al ruido, la exposición, ¿no? La exposición, pero también hay otros factores. Si hablamos de trabajadores que están expuestos al ruido y que además tienen el hábito tóxico del tabaco, o sea, fuman, tienen mayor riesgo. El tabaco aumenta el riesgo de sufrir de sordera profesional. Escuchar música a altos volúmenes también aumenta el riesgo. ¿Mm? Personas que sufren de infecciones en el oído y que no reciben un tratamiento adecuado también tienen mayor riesgo de sufrir de sordera. Les decía, la sordera profesional está incluida dentro de la lista dentro de nuestra lista nacional de enfermedades profesionales. ¿Cómo saber, doctora, cuál es el límite máximo al que yo puedo estar expuesto en el trabajo? También la normativa nos dice que para una jornada de 8 horas máximo debemos estar expuestos a una intensidad, a un ruido de intensidad de 85 decibeles. Para eso lo comprobamos haciendo monitoreos, ¿no? Monitoreos. Bien, la sordera profesional generalmente se va a presentar tanto en el oído derecho como en el izquierdo, porque generalmente pues, son ambos oídos los que están expuestos al ruido, ¿no? Si el trabajador utiliza EPP para ambos oídos, y si no utiliza, pues no utiliza ninguno de los dos oídos, ¿no? Bien, esta enfermedad es irreversible, no tiene cura, no tiene un tratamiento curativo. Lo que podemos hacer es detener el daño, pero no revertirlo. ¿Ya? Altos niveles de sonido influyen en forma negativa en la salud del colaborador, pero no solamente en su salud física, sino también en su salud psíquica. Les decía, el trabajador que está expuesto a altas intensidades de ruido va a sufrir de ansiedad, irritabilidad, insomnio, o sea, dificultad para conciliar el sueño. Nosotros, las personas, tenemos límites a los que escuchamos dentro de la normalidad. De 0 a 25 decibeles escuchamos muy bien. Ya cuando notamos que el paciente en la audiometría, ¿no? Ya no distingue ciertos detalles, ya hablamos de una hipoacusia leve. ¿No? Y hacemos la clasificación de acuerdo a su pérdida auditiva. Hacemos una clasificación de sordera leve, severa, moderada. Muchas veces el trabajador, cuando le leemos audiometría, el trabajador, nosotros le indicamos, tienes un nivel de sordera leve, pero el trabajador no cree, no, doctora, usted se está confundiendo porque yo escucho muy bien. Yo cuando usted me habla escucho muy bien, así que usted me está mintiendo. Mentira. O sea, eso es una mentira que le estamos mintiendo al colaborador, porque en realidad, eh, digamos, la sordera cuando es leve no va a afectar el lenguaje hablado. Trabajador escucha muy bien cuando le hablan, se comunica muy bien el trabajador. El problema es el área, ¿no? De los detalles, el área que permite distinguir detalles al colaborador. Es esa área la que se perjudica al inicio. Y eso solamente lo podemos ver con la audiometría. La sordera profesional va a depender de factores, ¿no? ¿De qué factores? Del nivel de ruido, obviamente. A mayor intensidad del sonido, mayor riesgo de sufrir de sordera, del tipo de ruido. Hay un ruido que puede ser continuo, que es el trabajador que está todos los días expuesto al ruido en el trabajo, ya hay un nivel determinado, se utiliza su CPP y ya está. Pero también hay un ruido que es muy peligroso, el ruido de impacto, ¿no? El ruido de, vamos a suponer, el trabajador está haciendo sus actividades de manera normal y de pronto un estallido de roca, una voladura, un choque de vehículos. Ese ruido es el ruido de impacto, es el más peligroso porque con una sola exposición, el trabajador puede sufrir de sordera permanente. También el tiempo de exposición, obviamente, el trabajador que está expuesto 8 horas tiene mayor riesgo de sufrir de sordera que el trabajador que está expuesto 3 horas nada más diariamente, ¿no? Y la edad del trabajador, les decía que a partir de los 40 años ya tenemos mayor riesgo de sufrir de sordera profesional. La sordera profesional no tiene cura, nuevamente les indico, compromete a ambos oídos, oído derecho, oído izquierdo. Al principio la persona que padece sordera profesional no se da cuenta. No, doctora, usted me está mintiendo, ¿no? Yo escucho muy bien. Porque al principio el área que se afecta es el área de los detalles.
Bien, la sordera profesional es invalidante. De hecho, ¿no? Cuando postulamos a un trabajo y si tenemos algún grado de sordera, pues ya difícilmente nos dan una aptitud médica. Ujú. También factores que van a influir en trabajadores que están expuestos al ruido y que van a aumentar el riesgo de sufrir de sordera son condiciones como cuadros de infecciones en el oído, infecciones frecuentes, infecciones recurrentes y que no son bien tratadas estas infecciones. Algún paciente que haya sido operado en el oído, del oído también tiene mayor riesgo, ¿no? Personas que han recibido tratamiento contra la tuberculosis, porque dentro de todos los medicamentos contra la tuberculosis hay medicamentos que dañan el nervio auditivo, curan la tuberculosis, pero como efecto adverso dañan el nervio auditivo. Personas que han sufrido golpes en la cabeza también tienen mayor riesgo. El tabaco, personas que fuman tienen mayor riesgo de sufrir de sordera profesional porque el tabaco, la nicotina daña el nervio auditivo. Personas que además de que se exponen al ruido, también se exponen a ciertas sustancias químicas como el plomo, el mercurio, los solventes. Se dice que estas sustancias químicas, ¿no?, dañan el nervio auditivo también. Personas que están expuestas a las vibraciones, también mayor riesgo de sufrir de sordera profesional. Personas que, además de que en el trabajo se exponen al ruido, durante sus días libres, ¿no?, se van, por ejemplo, a discotecas, conciertos, donde el ruido es muy intenso. Entonces tienen mayor probabilidad de sufrir de daño. Y miren, existen estudios incluso que relacionan el efecto de la nicotina, el tabaco, con el daño en el nervio auditivo. La nicotina daña el nervio auditivo, por eso es que las personas que están expuestas al ruido y además fuman, su riesgo es mucho mayor. Mucho más rápido van a sufrir de sordera profesional por el hábito tóxico del tabaco. ¿Cómo diagnosticamos una sordera profesional? Con la audiometría. Doctora, pero yo escucho muy bien, usted me está mintiendo. Ya, pero esa no es una forma de diagnosticar sordera, ¿no? Que yo pueda preguntarles, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? Sí, sí escucho. Ah, ya. ¿Eso es suficiente para determinar si el paciente tiene sordera? No. El examen más exacto es la audiometría. Y si somos trabajadores que estamos expuestos al ruido, la audiometría debería ser una vez al año, si estamos expuestos al ruido. Pero cuando vayamos a pasar nuestro examen médico, pues hay que cumplir también con ciertas recomendaciones. ¿Cuáles? Si nosotros mañana vamos a pasar un examen, vamos a pasar la audiometría, pues un día antes, 2 días antes, yo debido cuidarme, ¿no? No voy a hacer que salgo de una fiesta, de una discoteca donde el sonido está a alto volumen y me voy hacia el día siguiente a pasar la audiometría. No. Si estoy resfriado, tengo un proceso respiratorio, evitar pasar la audiometría en estas condiciones. Si me voy a pasar mi audiometría, no haber tomado café, no haber fumado previamente, unas 2 horas antes. No ir pues con aretes, ¿no? Mujeres, hombres, con aretes en el oído porque va a interferir en la percepción de los sonidos. Entonces son recomendaciones para poder evitar que la audiometría salga fallada. Y que si es que sale alterada, ¿qué le decimos al trabajador? Una interconsulta por otorrino. Pero en realidad es porque el trabajador tiene sordera. No, es porque el trabajador en realidad no se ha cuidado días previos. Incluso hay que hacernos un lavado de oídos, por lo menos cada 6 meses una vez me hago un lavado de oídos. Doctora, pero yo todos los días en la ducha. No, está muy bien todos los días, sin embargo, todos los días producimos cera, ¿no? Y esa producción de cera va formando taponcitos de cera en el oído. Que cuando le hacemos una audiometría al paciente, la audiometría sale alterada. ¿Pero es porque tiene sordera? No, es porque en realidad el paciente tiene un tapón de cera impactado. Entonces hay que hacerle su audiometría. ¿Ya? Bien. em, entonces les decía, pacientes que están o trabajadores expuestos al ruido en sus labores, la audiometría debería ser una vez al año. ¿Lo dice la autora ley? No, lo dice en realidad la ley. La ley dice trabajadores expuestos al ruido, una audiometría una vez al año. Les mencionaba que el ruido más peligroso es el ruido de impacto. Trabajadores que nunca antes estuvieron expuestos al ruido, pero suficiente una exposición a este tipo de sonido, ruido de impacto, un choque, un estallido, una voladura, suficiente para que el ruido deje
secuelas, este trauma deje secuelas de sordera irreversible, sordera permanente. Entonces, siempre que hay riesgo, con mis CPPs, mis CPPs. Doctora, usted ya informó que el ruido provoca sordera, que provoca náuseas, mareos. Yo no quiero sufrir de esto, ¿no? ¿Cómo me protejo? Bueno, pues ¿no? Hay que proteger al trabajador. El trabajador se debe proteger, pero también la empresa. Proteger al trabajador. Como empresa, hay que hacer mantenimiento a los equipos que son fuentes emisoras de sonido. Hay que aislar algunos procesos, aislar al trabajador de la fuente de exposición. Hay que abastecer al trabajador de sus CPPs. Hay que capacitar al personal. Hay que hacer monitoreos. Y por parte del trabajador, hay que también hacer, digamos, el trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que utilizar en forma correcta sus EPP. Si la empresa le está abasteciendo de EPPs, pues utilizar en forma estricta. Todo el tiempo que estoy expuesto, yo utilizo mis EPPs. Durante mi tiempo libre, fuera de mi trabajo, evito hábitos tóxicos, evito el tabaco, evito practicar actividades que me van a aumentar el riesgo de exposición al ruido. Si tengo una infección en el oído, pues yo voy a un centro de salud y me protejo, ¿no? Para evitar la sordera profesional. También, ¿no? Les decía, el uso de los EPPs. El EPP, tanto los tapones como las orejeras, van a ser efectivos en la medida que yo utilice todo el tiempo que estoy expuesto al ruido. Si yo utilizo el EPP solamente por momentos y no todo el tiempo que estoy expuesto al ruido, voy a sufrir igual de sordera profesional, porque el EPP me protege en la medida que yo utilizo todo el tiempo que estoy expuesto. Utilizar incorrectamente, miren, o no utilizar el EPP auditivo trae como consecuencia muchos problemas. El más importante, la sordera, la pérdida auditiva. Y esta sordera es irreversible, no tiene cura. ¿Para qué sirve el EPP auditivo? ¿No? No sirve para eliminar los sonidos en todo el ambiente, porque si no el trabajador una señal de alerta no va a escuchar. Lo que hace el EPP es atenuar la presión sonora, sin obstaculizar la percepción de señales de peligro o alarma, ni señales necesarias para el correcto ejercicio de la actividad laboral. El EPP auditivo debe ser cómodo para el trabajador. No podría ser que yo le dé un EPP que le provoque dolor de cabeza, por ejemplo, unas orejeras que le presionen mucho y lo que hace un dolor de cabeza. Porque si no es cómodo el EPP para el trabajador, no lo va a usar todo el tiempo de exposición. Miren, el EPP auditivo debe ser usado el 100% del tiempo de exposición al ruido. ¿Cuáles son los cuidados básicos para el oído? No se automediquen. Si tenemos nosotros, digamos, un proceso infeccioso en el oído, pues no es recomendable aplicarnos a veces remedios caseros, hierbas. No, no, no. Hierbitas a veces. No. Tampoco ir a la farmacia que me den cualquier medicamento, no. Un centro de salud que me puedan dar un tratamiento adecuado, ¿no? Porque si yo me automedico, podría sufrir de secuelas también, ¿no? De un mal tratamiento. No aplicar sustancias extrañas al oído. Yo he visto que incluso aplican leche materna en el oído, que para calmar o para curar infecciones. Mentira, no hay efecto. No hay que estar introduciendo pues llaves, palitos de fósforo al oído. Doctora, y los hisopos, bueno, podría ser, pero en la parte más externa del oído nada más. Golpes fuertes también hay que evitar, ¿no? Que nos podría dejar alguna secuela, algún daño. Las aguas contaminadas en verano, las piscinas tienen aguas contaminadas y en esas aguas contaminadas hay bacterias que ingresan al oído y generan infecciones. No nos expongamos a ruidos fuertes fuera del trabajo. Si en el trabajo ya estamos expuestos, fuera del trabajo cuidémonos, ¿no? Cuidémonos. ¿Me? Y hacernos un lavado de oídos por lo menos una vez cada 6 meses. Un lavado de oídos en un centro de salud. También, si escucho música, máximo 1 hora diaria de exposición a la música con audífonos. 1 hora. ¿Y cuál es el nivel o la intensidad de volumen? 60% de la intensidad total. 60%. No excederme de ese límite. ¿Sí? Bien, hasta acá lo más importante sobre sordera profesional. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego.